cristianos no dejamos de repetir que el cristianismo no es una religión, sino una relación de amor con Dios. Pero hay algo que me intriga y me inquieta mucho, en verdad me inquieta mucho. Es lo que le dijo Jesús a unos hombres que hacían cosas en su nombre. Mateo 7:22 nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué hacían estos hombres que ameritó la tremenda sentencia de Jesús? Un versículo más adelante, en Mateo 7:23. Y entonces contestó Jesús, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos aseguraban hacer las cosas en el nombre de Jesús y lo llamaban Señor. Jesús asegura que nunca estuvo en el corazón de estos hombres. Esto es lo que me inquieta. Esto es lo que me intriga. ¿Por qué esta visión tan diferente de estos hombres con su realidad? Creo que deberíamos de estar alertas para asegurarnos de que esto no nos pase. Y para que esto no nos suceda, Jesús nos da un tremendo consejo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la palabra de Dios podemos ver que su decreto eterno sigue vigente. Dios quiere nuestro corazón para Él. Es seguro que el actuar de estos hombres era piadoso, de buenas intenciones y acciones, pero les faltaba un detalle: el amor a Dios o el amor a sus semejantes. No era el motivador para sus obras como lo demandaba el resumen de la ley. Su motivación venía de otra fuente: amor a ellos mismos. Les gustaba ser alabados por su espiritualidad, humanidad y dedicación. Y un corazón que actúa sin ser Cristo, su motivación no es para nada agradable a Jesús. Juan 5:41. Wow. Gloria de los hombres no recibo. Pero acabamos de cantar tratando de darle gloria y honra a su nombre. Sí, pero Él es nuestra motivación. Podemos orar, podemos ayunar, podemos ofrendar y no ser Él nuestra motivación. Somos nosotros mismos esa motivación a la cual Jesús llama hipócritas. Hipócritas. Entonces, si nuestra motivación no es Él, hay que tener cuidado, porque podemos estar haciendo estas mismas cosas de una manera hipócrita. Hipócrita. Gloria de los hombres no recibo. Estos hombres practicaban una religión cristiana. Llamaban a Jesús Señor y en su nombre hacían las cosas. Hacían muchas cosas en el nombre de Jesús. Tal vez se dedicaban profesionalmente a atender a la gente. Predicaban, liberaban, hacían milagros. Pero Jesús los conocía muy bien. Juan 5:42 nos dice: mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Si el amor de Dios no está en nosotros, esto quiere decir que no hemos sido convertidos en nuevas criaturas, sino que somos hombres o mujeres practicando otra religión.
Una de las principales características del hombre religioso es que todo lo cuestiona. Quiere demostrar que sabe más y son mejores que los demás. Y sobre todas las cosas, la verdad les pertenece. Disfrazan sus misiles en preguntas inocentes. La Biblia nos da un ejemplo de esto en Lucas 10:25. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Déjame decirte que debemos de reconocer que esta es una buena pregunta, pero hecha con una mala intención. Tentar a Jesús. Yo me hubiera imaginado que aquí Jesús tiene la gran oportunidad de contestar. Es el momento preciso y precioso de que la gente sepa a qué ha venido. Qué gran oportunidad de Jesús que le hubiera contestado a este hombre malicioso. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero este hombre es un intérprete de la ley. No hubiera reconocido a Jesús. Su esperanza estaba en Moisés. Su esperanza estaba en la ley. Así que Jesús lo coloca bajo la ley, que es su esperanza, como su propio medio de condenación. Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Nosotros pensamos que si somos buenos vamos a obedecer toda la ley, y la ley nos va a llevar a santidad, nos va a hacer que nos merezcamos el cielo. Pero la Biblia dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Así que Jesús le hace una pregunta a este hombre. ¿Cómo lees? En lugar de contestarle, le dice, ¿cómo lees? El escriba dio la respuesta correcta según Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Claro que este escriba sabía de qué estaba hablando. Era en donde se regocijaba de estos temas. Hacía este tipo de preguntas para entrar en confrontaciones con la demás gente y demostrar que él tenía la verdad, que él sabía más y que él tenía la razón. Pero nunca se había topado con alguien como Jesús, porque ahora Jesús apunta al problema del asunto en el que tú y yo, es decir, todos deberíamos de ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Lucas 10:28. Bien has respondido. Sacó 10. El escriba sacó 10. Pero ahora Jesús lo confronta con su realidad. Haz esto y vivirás. Ya lo sabes. Tienes el conocimiento teórico. Ahora ponlo en práctica. Jesús sabía que este hombre conocía la teoría de la palabra, pero no la vivía en su diario vivir. Entonces, como se dice coloquialmente, mis amados hermanos, es el meollo del asunto. Podemos saber mucho, pero solamente podemos saber lo que practicamos. No importa que sepas demasiado de la Biblia, solamente lo que pones en práctica es lo que tú reconoces como conocimiento bíblico. Así que tú puedes saber de las ofrendas, de las buenas obras, de la caridad, del amar al enemigo, de orar por quien te persigue, bendecir al que te maldice. Tú lo sabes, yo sé que tú lo sabes. Pero si no lo practicas, no lo sabes. No lo sabes. Pablo nos acaba de decir hace un momento que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y podríamos agregar Efesios 2:9, donde nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya dijimos hace poco, en una predicación que tuvimos en una transmisión pastoral,
que es sumamente peligroso que en situaciones de riesgo como las que vivimos, perdamos de vista el enfoque en el reino de Dios, nos desenfoquemos del reino de Dios y que todos lo centremos en nuestras necesidades, ya que corremos el riesgo de perder la visión de Dios para nosotros. ¿Cuál es esta visión de Dios para nosotros? Déjenme insistir, mis amados hermanos. La visión de Dios no cambia según con las circunstancias. La visión de Dios es un decreto eterno que se cumplirá con, sin, a pesar o contra las circunstancias. Efesios 2:10, la primera parte nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero, espero que tú no hayas puesto un pero de argumentación, sino un pero teológico. Ya no estamos bajo la ley y por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Efectivamente, las buenas obras no son para alcanzar salvación. Ellas son la prueba de que nuestra fe es una fe viva, como decía Santiago en Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La teoría del escriba es excelente, pero no tiene la menor idea de cómo ponerla en práctica. Mira la pregunta que le hace a Jesús. Lucas 10:29b. ¿Y quién es mi prójimo? Le acaba de contestar un excelente a Jesús. Le acaba de contestar la manera perfecta, única y verdadera acerca de lo que dice la ley, de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Lo ponía en práctica? Si simplemente no sabe quién es el prójimo, ¿cómo lo puede poner en práctica? Tú sí sabes quién es tu prójimo, ¿verdad, mi hermano? Claro, tú sí la pones en práctica. Déjame decirte que no necesariamente tu familia o tus amigos, sino que tu prójimo puede ser incluso alguien a quien rechazas. Jesús nos va a contar una historia nada agradable para los oídos judíos, porque Él va a hacer ver a los judíos como malas personas y a los samaritanos o a un samaritano como víctima. Esto puede ser peligroso o contraproducente, porque judíos y samaritanos no se llevan. Ya sabemos la historia. Hay un sacerdote y un levita que no tienen tiempo que perder con esta persona que es samaritana. El camino es muy transitado y de seguro alguien más tendrá tiempo de ayudar a este hombre. Ellos están muy ocupados en algo verdaderamente importante. Están sirviendo a Dios. Lo más curioso es que tanto el escriba que hace la pregunta como los dos religiosos de la historia conocen la ley, es decir, lo que Dios pide de ellos. Asómbrate. Éxodo 23:34. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Wow. Si te encuentras el buey, ¿de quién? ¡De tu enemigo! Bueno, no es el buey, es un asno que está extraviado. Muy bien. Regrésate y llévaselo. Como buenos intérpretes de la ley, ellos deciden qué parte obedecen y qué parte no obedecen. Qué lamentable es la condición del corazón humano. ¿Tu corazón también decide qué partes obedece y qué no? Espero que no. Espero que tú creas que Dios es fiel y justo y cumple sus promesas y cumple sus advertencias. ¿Estamos caminando en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros? ¿O simplemente no tenemos tiempo porque estamos muy ocupados sirviéndole a Él? Y es que cumplir con los requerimientos de la ley de amor de Dios no es nada fácil, mis queridos hermanos. Para convertirte realmente en una persona bondadosa,
debes de estar dispuesto a hacer dos cosas. Número uno, debes de estar dispuesto a ser interrumpido. La bondad no se da en tu propio horario, ocurre en el horario de los demás. En ese momento debes dejar todo y detenerte. El amor es a menudo inconveniente y la bondad toma tiempo. ¿Cuál es tu excusa favorita? ¿Tengo mis propios problemas en qué pensar? ¿O tengo asuntos más importantes que atender? ¿O probablemente alguien más ayudará? Siempre que quieras una excusa para no ser bondadoso, Satanás te regalará 1000 excusas, 1000, para apoyarte en que tú no puedes hacerlo, porque no tienes tiempo, o nadie te preparó, o nadie te advirtió, o tú nunca tomaste un curso de consejería. Pero déjame decirte algo. ¿Sabías que Dios pone intencionalmente a las personas que sufren en tu camino? Sí, Él las pone intencionalmente, porque quiere que aprendas a ser bondadoso. ¿No me crees? Mira lo que dice la palabra en Mateo 25:35. Está hablando Jesús y dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y en Mateo 25:40 nos saltamos y se lee, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Que seas bondadoso o que no seas bondadoso? Él dice que cuando tratas a una persona con amor, es como si se lo hicieras a Él. Así que hoy tenemos muchas oportunidades de ser bondadosos. ¿Cómo responderás? ¿Simplemente desaparecemos o aprovecharemos el momento? Ya sé que tenemos que guardar la distancia, pero una llamada telefónica, una oración, un donativo, que el amor de Dios que está derramado en nuestro corazón nos motive a pensar en los demás. La segunda cosa que debemos de estar listos o que debemos estar dispuestos es a correr riesgos. Correr riesgos. Sí, mi querido hermano, muchas veces nuestra propia inseguridad puede impedirnos ser bondadosos. Imagina los miedos legítimos que el buen samaritano pudo haber tenido. Él podía haber dicho, ¿y si voy a ayudar a este hombre y los ladrones siguen ahí? ¿O y si es una trampa? Hoy podríamos decir, ¿y si rechaza mi ayuda? ¿O y si no puedo ayudarlo? Yo no estoy entrenado con ningún curso de consejería. ¿Cuántas veces no has llamado a alguien porque pensaste, no tengo palabras que decirle? Sabes que está sufriendo, sabes que está pasando por un mal momento y en lugar de una llamada de teléfono, que escuche tu voz, que escuche tu apoyo espiritual, que estás orando por él, que lo amas, simplemente no haces nada. Jesús nos llama la atención. ¿Estaremos muy ocupados en nosotros mismos? Cuando te encuentras con una necesidad, recuerda que tenemos la oportunidad de ser su prójimo y como Jesucristo mostrar misericordia. El escriba quería discutir sobre el prójimo en una manera general, pero Jesús lo llevó a considerar a un hombre específico en una necesidad específica. ¿Te das cuenta qué fácil es para nosotros hablar de un caso hipotético y fallar en ayudar a resolver problemas concretos? Es muy fácil discutir temas como pobreza y oportunidades de trabajo, pero nunca compartir el alimento ni abrigo personalmente, involucrándonos con ayudar a alguien. ¿Cuánta necesidad sabemos que hay? Y tenemos muchos amigos que podrían contratar a la persona que no tiene trabajo, pero no nos involucramos con ayudar a nuestros hermanos a que tengan un trabajo. O simplemente un mensaje para hacer del día de alguien más algo hermoso.
Por supuesto que el escriba quiso hacer de aquel asunto algo complejo y filosófico, pero Jesús lo hizo simple y práctico. Jesús lo cambió de deber a amar y de debatir a hacer. Yo sé que tú sabes mucho. Escucha la respuesta de Jesús. Ve y hazlo. Ve y hazlo. Escuchemos la advertencia. No perdamos la oportunidad de ser mejores hombres y buenos mayordomos. Tú y yo somos mayordomos. ¿Qué tipo de mayordomos somos para nuestro Padre? Él nos ha encargado una tarea y ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con esa tarea? Dios nos ha dado una tarea.